compañera. Hola, Abigail Ordaz, mucho gusto, bienvenido. Gracias. Doctor, el día de hoy vamos a realizarle una pequeña entrevista únicamente con fines para compartir información con los estudiantes de UM Campus Monterrey. Correcto. Muy bien. Una pequeña semblanza, perdón, antes del doctor. El doctor Jaime Mayor Oreja es doctor honoris causa por la Universidad Católica San Antonio de Murcia, ganador de la Gran Cruz de la Real Orden Carlos III y medalla Robert Schuman de la Paz. Destacada carrera política en España y Europa desde secretario adjunto de Relaciones Internacionales, diputado local del País Vasco, eurodiputado y exministro interno, doctor Mayor Oreja. Muy bien, comenzamos con la entrevista. Claro, comencemos. Doctor, ¿qué experiencias positivas en materia de comunicación y crisis tuvo como eurodiputado y posteriormente en el gobierno de Aznar que pudiera transmitir al gobierno y a la sociedad mexicana? Bueno, yo creo que la comunicación, lo que yo he aprendido es que exige sobre todo autenticidad. Tú no puedes autentificar las mentiras. Entonces, yo creo que en el mundo en el que hoy estamos hace falta encontrar una serie de ideas. Sin ideas no hay comunicación. Y cuando esas ideas existen hay que ordenarlas, hay que sintetizarlas, tienen que ser muy pocas. Y entonces puedes y debes crear un proyecto de comunicación alrededor de ellas. Pero yo diría que hay que creer en unas cuantas cosas, unas referencias, y luego tienes capacidad de comunicarlas. Muchas gracias. Doctor, en su experiencia dentro del área de relaciones exteriores y como impulsor de movimientos sociales dentro de la defensa de la Constitución española, ¿qué nos puede decir usted acerca de la aprobación del Senado mexicano para que agentes aduanales extranjeros porten armas dentro de nuestra nación? Bueno, yo no conozco bien ni la ley ni el proyecto, pero en principio yo creo que las armas como concepto deben estar lo más restringidas que se pueda, para nacionales y para internacionales. Yo creo que el Estado debe tener casi restringido a sus responsables la utilización de las armas. Entonces, yo soy partidario de la máxima restricción de las armas, para nacionales y para internacionales, pero el uso masivo de armas en una sociedad es sin duda un riesgo innecesario y un riesgo absurdo. Muchas gracias. Doctor, ¿qué mensaje quisiera transmitir a los jóvenes y autoridades mexicanas en materia de comunicación y crisis? Yo diría que como la crisis que vivimos es muy profunda, cada nación tiene que preguntarse cuál es su punto más débil. Si España tiene un problema de nación, México tiene que preguntarse cuál es su punto más débil. Si el punto más débil es la seguridad ciudadana o es la falta de prestigio del Estado de Derecho, sin duda hay que ir a un proceso de concienciación de que la única manera de combatir grupos organizados es a través del prestigio del Estado de Derecho. Solo la ley y nada más que la ley. Será un proceso largo, costoso y difícil, pero todo lo demás son palos de ciego, ¿no? Entonces, en el ámbito de la seguridad y en el ámbito de la comunicación, yo creo que en general en las democracias, a medida que se van haciendo más viejas, la mentira va ganando la verdad. Y entonces hay que rescatar el valor de la verdad en la vida pública. Okay. Doctor, ¿nos podría compartir un poco acerca de la iniciativa One of Us? Bueno, One of Us es hoy una federación. Ayer fue una iniciativa popular que recogió en Europa 2 millones de firmas en defensa del ser humano más indefenso, que es el embrión. Es decir, nosotros presentamos una iniciativa para que no se financiaran proyectos de la Unión Europea que significara la destrucción de embriones y que no se financiaran proyectos que en el ámbito de la ayuda al desarrollo significaran la aprobación de prácticas abortivas, ¿no? Entonces esto es una parte muy importante de un debate cultural que vive nuestra sociedad y el derecho a la vida es fundamental. Y entonces, y sobre todo me atrevo a decirlo en México, donde en ocasiones se produce de
yo creo que un desprecio del derecho a la vida con una exagerada cultura de la administración de la muerte. Entonces yo creo que hay que, en todas las sociedades occidentales, ese desprecio al derecho a la vida se produce de un modo o de otro. Y yo creo que hay que rescatar el valor del derecho a la vida. Y yo creo que nosotros en Europa, sabiendo que hay una moda dominante, atribuyendo que es un derecho nuevo el de decidir sobre la vida de una persona, nosotros decimos que el derecho a la vida es el que prevalece. Normalmente, además, en ese tema no combate un derecho contra otro derecho, no combate la madre y su derecho con el hijo y su derecho, no. Se combate entre un derecho a la vida y una obligación, que es que una vez que se decide tener un niño, tienen la obligación de ser responsables ante ese hecho. Lo que sucede es que hay una crisis de obligaciones en la sociedad en la que vivimos y los falsos y nuevos derechos están barriendo a las obligaciones. Esa es una batalla cultural de primer orden, trascendental, no es una cortina de humo, porque viene a significar un concepto que tenemos algunos de la persona humana, que es lo que en mi opinión está en crisis hoy. Muchas gracias. Como político, doctor, ¿cuáles son los valores que fundamentan la ideología que sigue? Bueno, los valores que fundamentan la persona humana. Yo creo que son los valores que hay que saber actualizar hoy. No hay que reinventarlos, hay que actualizarlos. Pues la austeridad para mí es un valor en la vida, la lealtad, la fidelidad, lo que significa la familia es un valor. Entonces todos esos valores alrededor de la persona, en su entorno más íntimo, están en crisis. Y esos son los valores que hay que rescatar, que hay que regenerar, que hay que actualizar. No por defender la vida eres un retrógrado del siglo pasado. Pues eso es lo que de alguna manera entraña el debate cultural que tenemos en la próxima década. Están ganando quienes tienen otro concepto de la vida, que es no creer en nada y no creer más que en la destrucción de los valores que teníamos, como si fuesen algo así como una rémora del pasado. Pero esa es una batalla absurda en el sentido de que algunos creen que ya han ganado y otros pensamos que hemos perdido. Bueno, ese planteamiento es una equivocación y es que de alguna manera hay que saber rectificar y modificar. Okay. Doctor, entrando en otro tema un poco más personal, si nos pudiera comentar qué planes tiene para los próximos 5 años. No, yo ya he tomado una decisión que es estar fuera de la política activa. Yo he estado 40 años en la política activa y ahora yo tengo una actividad privada, que es en la que estoy, y evidentemente lo compagino con actividades en la fundación, en la Universidad Europea, y tengo la suerte de colaborar en la Universidad Valle de México también. Y luego yo tengo una pequeña fundación que se creó convencido de que la crisis no era económica sino era de valores, que se llama Valores Sociedad, y presido la Federación Europea One of Us. Bueno, esa es mi actividad, esa es en la que me centro y en la que me concentro en estos momentos, convencido que en la próxima década no vamos a tener un debate de siglas políticas, de partidos políticos, sino que vamos a ir a un debate más en la raíz de nuestros valores, de nuestras convicciones, en la raíz de nuestras sociedades. Ese es el debate que se va a producir en la próxima década, en un momento en el que estamos presididos por una crisis de valores. Muchísimas gracias. ¿Cuáles son los logros que más ha valorado en su vida? Todos aquellos que me han costado, es decir, todos aquellos que aparentemente me han salido mal. Cuando yo decidí dejar el gobierno de mi partido, ministro del Interior, y me presenté a las elecciones del País Vasco y no las gané. Hicimos un acuerdo los socialistas españoles y nosotros, pero no alcanzamos el poder. Bueno, pues yo estoy satisfecho de aquello que no me salió bien. No me salió bien en términos personales, pero sin duda respondía a una obligación personal. Pues esos probablemente son éxitos de tu conciencia y esos son de los que me siento orgulloso. Luego, cuando las cosas te han ido bien o cuando has tenido índices importantes de popularidad o también, eso siempre es mejor no tenerlos, pero
Yo estoy satisfecho de mí mismo en los momentos que he tomado decisiones que me han costado, que no han tenido réditos personales. Pues de esos son de los que estoy más orgulloso. Muy bien. Ya para terminar, doctor, ¿cree usted que nosotros como estudiantes debemos involucrarnos aún más en la política para tener un verdadero cambio en lo que hoy es nuestra sociedad? Yo no me atrevo a decir involucrarse en la política partidaria, pero en el debate cultural, desde luego. Además será indispensable. Si en México hay que prestigiar un Estado de Derecho, no hay que hacer bandera partidaria de eso. Hay que hacer una batalla cultural para prestigiar esa batalla en el orden del prestigio del Estado de Derecho. Yo creo que hay que comprender las nuevas generaciones que van a tener que cambiar de actitud, no van a poder ser tan pasivos, porque la sociedad que les vamos a dejar no va a ser mejor que la que nosotros recibimos. Entonces tiene que haber un cambio de actitud personal y también de los jóvenes, que no son responsables de lo que puede pasar, de lo que está pasando, pero ellos tienen que cambiar de actitud personal. Es decir, tienen que saber participar más activamente en lo que es un debate de ideas profundas, en la raíz de nuestras convicciones y de nuestros valores. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias al doctor Jaime Mayor Oreja por esta entrevista, por su tiempo, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias. Eso fue todo por nosotros. Muchas gracias.